Ah, hola a todos. 1, 2, 3, 4, 5. Hola a todos, saludos. A ver, voy a ir enviando invitación a quien quiera. Y el que no quiera, bueno, no importa. Ok. Hola, saludos a todos. Muchas gracias por conectarse. Me les presento. Mi nombre es Joseiri Ferrini, soy profesional en psicopedagogía, con 15 años de experiencia, más o menos. En este live hablaremos un poco de lo que tiene que ver con la carrera de psicopedagogía y cuál es su finalidad a nivel educativo, porque es es una ciencia. La psicopedagogía es una ciencia que trabaja en conjunto con otras profesiones, trabaja las dificultades del aprendizaje, ¿ok? Estaré hablando primeramente sobre lo que es la psicopedagogía. A ver. Ok, la psicopedagogía, hablándoles un poco, mientras voy enviando las invitaciones, es una rama de la psicología que trabaja las dificultades del aprendizaje. A ver. Ok. Que trabaja las dificultades del aprendizaje y ve en el niño, en el individuo con dificultad del aprendizaje, las estrategias que se pueden llevar a cabo para poder así buscar una solución a este caso, a este niño o a este individuo, indiferentemente si es niño, joven o adolescente o adulto, ¿ok? Un punto importante de la psicopedagogía es mencionar que trabaja en conjunto también con otras especialidades, como por ejemplo lo que es el psicólogo, el logopedista, el terapista del lenguaje, obviamente también con el docente del aula. Nosotros, el docente del aula, en conjunto con el psicopedagogo, tenemos un trabajo en equipo. Obviamente el docente del aula va observando dificultades en el niño y se lo irá manifestando al psicopedagogo, y del psicopedagogo obviamente después va a ser referido al psicólogo, ¿ok? Un punto importante a mencionar en la psicopedagogía es que trabaja las dificultades del aprendizaje y ve en este individuo no solamente las dificultades, sino también las herramientas que se pueden llevar a cabo para llevar el aprendizaje. ¿Cuál es el punto importante en el caso de este individuo con dificultad en el aprendizaje, con dificultad para aprender? Integrarlo a la sociedad, indiferentemente de que tenga una dificultad del aprendizaje. Obviamente es un individuo que debe ser tratado, integrado, debe ser incluido en la sociedad como lo puede ser cualquier individuo convencional, sin ningún tipo de discapacidad. Otro punto importante a mencionar, como lo dije anteriormente, la psicopedagogía trabaja principalmente con individuos que presentan dificultades en el aprendizaje. No solamente
dificultades en el aprendizaje a nivel de, por ejemplo, dificultad para leer, escribir, sino también, por ejemplo, personas que presentan, por ejemplo, déficit de atención, presentan autismo, presentan déficit intelectual, presentan déficit visual o ceguera, como se le dice normalmente, y qué es lo que se quiere, integrarlo a la sociedad. Otro punto importante a mencionar, hay dos áreas en la parte de la psicopedagogía. Uno, a trabajar, o dos especialidades, esa es la palabra, dos especialidades, que es dificultades en el aprendizaje y déficit intelectual. Anteriormente se le decía déficit intelectual, retardo mental. Ahora se le dice antes se le decía retardo mental, ahora se le dice déficit intelectual. ¿Qué otro punto importante? Disculpen que me están escribiendo por aquí. Ok. Otro punto importante, por ejemplo, en el caso de el especialista que es profesional o capacitado, especializado en el área de dificultades en el aprendizaje, obviamente va a tratar las dificultades en el aprendizaje, como por ejemplo dislexia, discalculia, dificultades en la concentración y atención, dificultades en la memoria, dificultades en todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, la concentración, atención, por ejemplo, dificultades en el área de lo que tenga que ver con trastorno de hiperactividad, porque obviamente el trastorno de hiperactividad tiene unas características que entre esas obviamente está el déficit de atención, el que el niño le es muy difícil acatar las normas, y en conjunto con el psicólogo y neurólogo trabajamos estas dificultades. ¿Qué otro punto importante? En el caso de cuando el especialista decide irse por el área, el especialista en psicopedagogía decide irse por el área de déficit intelectual, trabaja todo lo que tenga que ver con casi siempre autismo, déficit intelectual o condiciones o discapacidades muchísimo más complejas. Obviamente no es que digamos que el profesional en dificultades del aprendizaje tiene los casos más, entre comillas, más fáciles, no. Tiene un trabajo bastante difícil también, tiene un trabajo bastante complejo, pero, por ejemplo, considero como profesional en el área de déficit intelectual, tenemos un trabajo bastante difícil, que es muchas veces darle a entender a las figuras paternas, a las figuras de cuidado, que muchos no van a poder ser integrados, por ejemplo, a la escuela, al colegio, a la universidad, pero que hay otras formas de darle a entender o enseñarles métodos o enseñarles algún oficio y puedan llevar a cabo una vida un poco más independiente. ¿En qué sentido? Obviamente entendemos que hay mucha sobreprotección en estos casos. Los padres sobreprotegen muchísimo a los hijos con discapacidad y esto no ayuda muchísimo, que digamos, a los profesionales que queremos llevar, digamos, una independencia, un poco más de independencia en esta figura, en esta persona que presenta algún tipo de dificultad del aprendizaje. ¿Qué otro punto importante a mencionar? En el caso de déficit intelectual, niños, jóvenes o adultos con déficit intelectual, lo importante en nuestro caso, yo como profesional o especialista en el área de la psicopedagogía en déficit intelectual,
Mi prioridad como profesional es integrarlo al uno, enseñarle un oficio, integrarlo a la sociedad y enseñarle poco a poco la autonomía, enseñarle que poco a poco vaya aprendiendo a hacerse sus cosas, vestirse, bañarse, cepillarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y buscar la manera de conversar con los padres de este individuo para poder que ayuden, que cooperen en el proceso de independencia o de poder hacer estos individuos con discapacidad sus cosas por sí mismos, que buscar la manera de ser los más autónomos posible, porque un error que yo sé que es difícil comprender en muchos padres es que muchas veces consienten o sobreprotegen demasiado a la persona con discapacidad. Y lo entiendo y lo comprendo porque al igual, yo por ejemplo soy persona con discapacidad y en gran parte de mi vida mis familiares eran muy sobreprotectores conmigo, pero después se ven las consecuencias cuando papá, mamá no estás presente o por ejemplo, dependiendo del tipo de discapacidad que tenga este individuo y quiera hacer vida, por ejemplo, en mi caso que tengo una discapacidad motora, un ejemplo, que quiero hacer una vida independiente, me es más difícil. Y bueno, es un proceso que va en equipo, o sea, es un proceso que se tiene que llevar a cabo en equipo, tanto el psicólogo, el docente del aula, como el psicopedagogo, como el psicólogo, como los diferentes especialistas que trabajan en pro del bienestar de esta persona que presenta esta condición o esta discapacidad, porque obviamente, ¿qué es lo que queremos? La independencia o la autonomía de este individuo. Se entiende que en cada país, cada caso es diferente, pero lo importante es buscar la forma y la manera de enseñarles a estas personas un oficio, algo que aprender para que ellos poco a poco, cuando las figuras de cuidado, en este caso casi siempre son papá, mamá o los abuelos, por ejemplo, no estén presentes, obviamente allí se pueda llevar a cabo el poder que este individuo sea autónomo. Eso es lo que se quiere, porque si obviamente llevamos a cabo la sobreprotección en esta persona, o sea, cuando sus figuras de cuidado no estén presentes, y lo digo por experiencia propia, cuando las figuras de cuidado no estén presentes, el sufrimiento va a ser más difícil. El proceso de adaptación hacia esa independencia o hacia esa autonomía va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque obviamente vivió esta persona bajo mucho cuidado, bajo mucha sobreprotección por parte de las figuras de cuidado, que en este caso, como he mencionado anteriormente, casi siempre son papá y mamá o los abuelos, los tíos, niñeras, etcétera, 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 etcétera. Otro punto importante a mencionar ahora sobre la evaluación psicopedagógica. ¿Qué es la evaluación psicopedagógica? La evaluación psicopedagógica es un instrumento que usa el psicopedagogo para poder llevar a cabo evaluar las áreas de desarrollo. ¿Qué son las áreas de desarrollo? Psicomotricidad, socialización, el área de la comunicación y el área cognitiva. ¿Y qué es lo que se quiere a través de esta evaluación psicopedagógica? Saber hasta dónde el individuo con discapacidad o con dificultades en el aprendizaje pueda dar, o cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas, en qué puede dar, en qué
¿qué podemos llevar a cabo en él? O sea, por ejemplo, en el área de socialización, si se integra con los demás compañeros, si le es fácil socializar con los demás compañeros, si le es fácil el poder acatar las normas o acatar las órdenes. Otra cosa es, por ejemplo, el área de socialización que, dependiendo también de la edad cronológica que tenga, si puede deambular por lugares cerca de donde vive y así hablar de lo mencionado anteriormente, su autonomía e independencia. En el área, por ejemplo, de psicomotricidad, saber si, por ejemplo, él puede trabajar el área de rasgado, se trabaja el área de rasgado, claro, repito nuevamente, dependiendo de la edad del individuo, se trabaja el área de rasgado, se trabaja el área de cortar con tijera, de pegar, para a futuro, después cuando vaya creciendo este individuo, por ejemplo, en la adolescencia, pueda ser integrado o coopere, por ejemplo, en los quehaceres de la casa. Por ejemplo, en los quehaceres de cocinar en la casa, en conjunto con mamá, obviamente, bajo supervisión. Otro punto importante en el área de, por ejemplo, cognitiva. Se le trabaja lo que tenga que ver con la lectoescritura, con el conocimiento de los colores, con el conocimiento de la lectura, el conocimiento y el saber leer y escribir, obviamente, repito, dependiendo de la edad, conocimiento de las figuras, conocimiento de los colores, conocimiento de las letras, de los números, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último está el área de la comunicación. ¿Qué se evalúa en el área de la comunicación? Justamente que este niño o este individuo sepa pronunciar correctamente todas las palabras, que la sepa pronunciar bien, que tenga conocimiento de todas las letras a la hora de pronunciar y que tenga conocimiento de tener una conversación coherente. Y obviamente cuando no sucede esto, la mayoría de las veces se es referido a un terapista del lenguaje o logopedista, ¿ok? Por otra cosa importante a mencionar, que cuál es el propósito, hablando del tema de la evaluación psicopedagógica, ver las debilidades y las destrezas del niño, del individuo. ¿Para qué? Para que las debilidades, obviamente, trabajar y las fortalezas seguir reforzando, para que es lo que se quiere, integrarlo a la sociedad. Una de las cosas importantes a mencionar en el proceso de lo que tiene que ver con trabajar con personas con discapacidad es entender que, bueno, sé que no debe ser fácil, lo digo yo como persona con discapacidad, no debe ser fácil, porque lo he vivido, que tu hijo nazca con una condición. Sí, lo sabemos. Es una situación muy difícil. Es una situación muy compleja. Pero, dimos la oportunidad de que viniera al mundo. ¿Qué hacemos ahora? Y no quedarnos como quien dice, hay un proceso de duelo, es común, es normal, es totalmente normal este proceso de duelo que viven los familiares, los padres de este niño que viene con esta condición, con alguna condición, indiferentemente de la condición o la discapacidad. Hay un proceso de duelo,
¿Cuál es el proceso de duelo? Obviamente, cónchale, me hubiese cuidado, el sentimiento de culpa, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me nace mi hijo con esta discapacidad? ¿Me hubiese pasado a mí? Etcétera, etcétera. Pero lo digo como profesional y no solamente como profesional, como persona que también vive o ha vivido lo que es la discapacidad, eh, o, o te quejas o te adaptas. Y sí, repito, hay un proceso de duelo. Es normal este proceso de duelo, de tristeza, de frustración, de rabia, de que porque a mí, porque me sucede esto a mí, que porque me nace mi hijo, porque yo me cuidé, en algunos casos. Hay otros que, bueno, no le prestan atención, cosas que pasan, o toman la decisión de querer, por ejemplo, lastimosamente abortar, ¿sí? Y bueno, pero un, particularmente una recomendación que doy muchas veces como profesional, y no solamente como profesional que ha trabajado con casos con dificultades del aprendizaje o con discapacidad, y que vivo la discapacidad del día a día, porque nací con una. O te montas o te encaramas, como decimos en Venezuela. O sea, tienes que buscar la manera de darle la oportunidad a este individuo, sea tu hijo, sea tu sobrino, sea este familiar o este ser cercano, de poder sacar al máximo provecho de los talentos que él o ella tiene. Porque si obviamente lo escondes, si obviamente lo niegas, si obviamente lo discriminas, si obviamente lo echas a un lado, va a retroceder en todas las áreas de desarrollo, y el potencial que la mayoría de estos casos, de estos niños, el potencial que estos niños tienen es increíble. Se los digo yo, que trabajé y que todavía trabajo ya 15 años como psicopedagoga, y el potencial que tienen las personas con discapacidad, o por ejemplo, en el caso de personas con autismo, personas con Asperger, personas con déficit intelectual, me quito el sombrero. Me quito el sombrero porque aprendes allí, en esa experiencia con ellos, lo que es el sentido a la vida y al mismo tiempo a ser resiliente. Yo, por ejemplo, en la experiencia que ya en 14 años que tengo ejerciendo mi profesión como psicopedagoga, tuve la oportunidad de conocer casos muy difíciles, como por ejemplo niños con esquizofrenia infantil, sí, y aunque es una discapacidad muy difícil, es una condición muy compleja, son niños que están muy, muy llenos de amor, de un amor que con un propósito han venido al mundo. Lo veo yo así como profesional y como humana. Y también tuve el caso de atender a un niño hace muchísimos años. Estaba yo como en el 5º semestre de psicopedagogía. Atendí un caso con una discapacidad rara, se llama Rubinstein-Davy. Jamás en mi vida la había escuchado. Y yo decía, wow. Le dicen coloquialmente el síndrome del pajarito, coloquialmente hablando, términos venezolanos. Y es una discapacidad bastante difícil. Ellos tienen muchas conductas al autismo. Ellos a la hora de caminar
caminan de puntitas, al mismo tiempo caminan con las manos hacia abajo, no saben prácticamente a la hora de caminar en donde se encuentran. La profesional en aquel momento, hoy en día colega, tenía que guiarlo en todo el camino. Era una experiencia que te marcaba increíblemente, pero que tú aprendes de esa experiencia como profesional en psicopedagogía a tener más empatía, a ponerte en el lugar de la persona, a entender que sí, la vida no es muy fácil que digamos, pero ¿qué hacemos? Ok, nos vino con esta criatura o este individuo con esta discapacidad, vamos a buscar solución. Y sobre todo en amor. Una palabra muy importante para mí como profesional que ha ejercido como psicopedagoga es en el área de la psicopedagogía, empatía y amor. Son las bases principales para poder entender a las personas con discapacidad y a una persona que le es difícil aprender. ¿Por qué? Porque muchos de estos casos, como les cuesta, se les dificulta aprender, se frustran. Por ejemplo, no muy lejos, yo presento déficit de atención y me frustro muchísimo cuando no entiendo, por ejemplo, la aritmética. Yo presento discalculia y me costó muchísimo graduarme como psicopedagoga. La carrera dura 5 años, yo me gradué en 7. Y al igual se me dificultan muchísimo materias que hay que hacer mucha, por ejemplo, leer y explicar con tus propias palabras. Esto se le llama comprensión lectora, o explicar con tus propias palabras lo que entendiste. Es un proceso largo, es un proceso que sí, obviamente, claro está, se tienen que llevar a cabo estrategias, y entre esas estrategias es hábitos de estudio. Entre esas estrategias es sentarse con el niño a leer, a escribir, pero sobre todo con mucha paciencia, con mucha calma. Porque, por ejemplo, en casos también como trastorno de hiperactividad con déficit de atención, son casos que también son difíciles de trabajar. Y más cuando no están medicados. Este es otro asunto de las familias. Lastimosamente, muchas familias no entienden que cuando uno como profesional les dice, por favor, yo necesito que tú me traigas al niño medicado para poder laborar o trabajar con él en el aula, en el consultorio, no lo dice a mal. Muchos casos vienen casi que entre dormidos, porque los medicamentos que le mandan los neurólogos para calmarlos por el factor de la hiperactividad dan somnolencia. Entonces, muchas mamás o representantes se frustran y dicen, no, pero es que no me gusta traerlo, por ejemplo, medicado porque no funciona, no me da. Busquemos estrategias. O sea, y una cosa que yo digo que sí particularmente y me frustra tanto, muchísimo, me frustra de las colegas, es la falta de empatía y al mismo tiempo la falta de paciencia. Saber que tú escogiste una carrera que amerita paciencia, que amerita mansedumbre, que tienes que ponerte en el lugar de la otra persona y entender que él no tiene la capacidad de aprender al mismo nivel de los demás compañeros. Por ejemplo, me pasaba muchísimo cuando ejercí en Venezuela, porque actualmente yo vivo en Italia, me pasaba muchísimo de que las maestras de aula se quejaban. Maestras de aula quiere decir que o sea, tenían en sus salones niños integrados con alguna condición o con alguna dificultad en el aprendizaje.
y me decían, no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? O sea, trabajar, buscar estrategias, leer, instruirte. Si no sabes como docente integral, que es lo que se llama en Venezuela, docente integral, que son las que casi siempre trabajan en el área de la primaria y en el área de la secundaria, son en el área de la secundaria ya van como que más especializados, o sea, profesores con especialidades. Pero, por ejemplo, en el área de la primaria, me llegaban casos maestras que me decían, no hay yo qué hacer. Y estaba yo, la psicopedagoga, en el salón y yo, ajá, ¿y cómo hacemos? Bueno, llévate al niño fuera del salón. ¿Por qué fuera del salón? Explícame, ¿por qué fuera del salón? Si o sea, yo como profesional tengo que buscar estrategias, sí. Y estas estrategias que yo tengo que buscar como profesional, tú también como maestra, como docente del aula, tienes que darle continuidad, disculpe, a lo que yo estoy trabajando en conjunto también, papá, mamá, y los otros profesionales. Porque un punto importante a mencionar es que somos un equipo. O sea, no solamente se trabaja, no solamente se trabaja el psicopedagogo, no. Trabaja también el psicólogo, el neurólogo, psiquiatra, en muchos casos, como por ejemplo en los casos donde hay esquizofrenia infantil, que otro caso fisioterapeuta, logopedista, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una infinidad de especialidades que trabajamos en conjunto y en pro del bienestar y el avance y la integración y la independencia, autonomía del individuo con discapacidad. Otro punto importante a mencionar sobre qué son las dificultades del aprendizaje. Ok. No, ya va, primero. Punto importante. Los beneficios de la evaluación psicopedagógica. Después de culminar, que había olvidado mencionar, después de culminar de evaluar las áreas de desarrollo que les dije anteriormente, socialización, psicomotricidad, el área cognitiva y el área del lenguaje, después de terminar de evaluarlas, porque es un proceso bastante largo, que conlleva varias evaluaciones, varias pruebas para saber cómo está esta criatura en estas áreas de desarrollo. Estas pruebas nos dan un resultado. Ok. ¿Y cuál es el propósito? Saber cuáles son las debilidades y las destrezas y cuáles son las potencialidades de esta criatura, de este niño, del individuo. ¿Para qué? Para trabajar en pro de el avance o que se dé el 100% en todas las áreas de desarrollo, o por lo menos un alto porcentaje. Como por ejemplo, en el caso, un caso hipotético, trastorno de hiperactividad. En los casos de trastorno de hiperactividad, el mantenerse sentado es un proceso bastante difícil, y más cuando no están medicados. Por eso es que digo que es importante incluir entre los especialistas el neurólogo y el psiquiatra. Cuando no están medicados, sucede que mantenerse sentados por mucho tiempo es casi misión imposible. Entonces, ¿qué es lo que tienes que trabajar? El enseñarles el mantenerse sentado lo más que se pueda y premiarlos. No digo de premiarlos a nivel físico, o sea, te doy un caramelo, no, es lo peor que puedes hacer. O darle algo material, no. Premiarlos a nivel de, ¿cómo se llama? De elogios verbales. Muy bien, te felicito. Una carita feliz, por ejemplo.
Eh, hablarles a los cuidadores después que finalizas de trabajar con el niño o la niña, hablarles a los cuidadores de cómo observaste en él esta conducta o las conductas que observaste en este individuo y decirle, mira, el niño se me portó bien, el niño me acató las normas, y que él vaya observando o escuchando estos elogios. Eso estimula muchísimo la seguridad en ellos mismos, eso estimula muchísimo el propósito o la alegría de que lo estoy haciendo bien. Y obviamente, wow, saludos de París, saludos. Gracias por seguirnos en el live. Entonces, obviamente, esto va a conllevar que no soy psicopedagoga. Los psicólogos sí trabajan en conjunto conmigo, pero yo soy psicopedagoga. Yo trabajo el área de las dificultades en el aprendizaje. En cualquier otra duda, estoy disponible. Entonces, bueno, cuando el niño, el joven o el adulto con dificultades en el aprendizaje escucha estos elogios positivos hacia él, eso refuerza una conducta, y al reforzar una conducta va a haber algo positivo. Obviamente, ¿qué es la conducta positiva? Que es, me mantengo más tiempo sentado porque esto alegra, esto me hace sentir contento y hace sentir contento a mi entorno. ¿En qué me refiero a mi entorno? La maestra, la psicopedagoga, y cuando la maestra o la psicopedagoga hablan con mamá y papá, por ejemplo, con los abuelos, o con los cuidadores. Otro punto importante, que son las dificultades del aprendizaje. Las dificultades del aprendizaje son aquellas interferencias o barreras que conllevan a que el aprendizaje se pueda llevar a cabo de manera armónica. ¿En qué sentido? Por ejemplo, enseñarle a un niño a leer y escribir, por ejemplo, que puede conllevar a que se le dificulte leer y escribir. Vamos a suponer la concentración, la atención, o dislexia, o disgrafia, o alguna dificultad en la concentración, atención, o dislexia, disgrafía, más que todo este tipo de dificultades son las que conllevan a que, por ejemplo, se lleve a cabo el propósito, cuál es que este individuo me sepa leer y escribir, como por ejemplo en el área de las dificultades del aprendizaje está también la discalculia. ¿Qué es la discalculia? La dificultad del aprendizaje en la parte aritmética. ¿Cuáles son los factores? Pueden ser factores neurológicos o pueden ser factores ambientales, o pueden ser factores genéticos, o sea, de que algún familiar también haya tenido este tipo de dificultad en el aprendizaje. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo trabajarlas en casa? En conjunto con el psicopedagogo. Obviamente, ¿cómo? Este niño tiene que ser evaluado, tiene que ser primero evaluado por un neurólogo, que lo más seguro es que este neurólogo observe esta dificultad en el aprendizaje. Y primero lo más seguro es que sea en el pediatra. Del pediatra lo manden al neurólogo a hacerle varias evaluaciones, del neurólogo al psicólogo, y del psicólogo venimos nosotros, los psicopedagogos,
que somos los que trabajamos en pro de que estas dificultades del aprendizaje no es que se eliminen, porque las dificultades en el aprendizaje casi nunca si nos disminuyen o se busca la manera de trabajar en ellas. Pero no es que se eliminan, no. Por ejemplo, y un punto importante a mencionar también, por ejemplo, si ustedes como padres le dan más larga a la situación de que ven en el niño alarmas o conductas de que este niño o niña está presentando dificultades para leer, escribir, concentrarse, prestar atención, acatar normas, mantenerse sentado, y este tipo de conductas o este tipo de síntomas o características, digámoslo así, si se le da más larga y no se trabaja en la brevedad de lo posible en esta situación o en esta dificultad, obviamente van a agravarse las dificultades que presenta este individuo, ¿ok? Es importante mencionar que sí se puede trabajar, se debe trabajar en casa, es el deber ser, disculpen, pero ¿cómo se trabaja en casa? Obviamente en conjunto primeramente con la ayuda del neurólogo si se amerita, segundo, psicólogo y psicopedagogo, ¿ok? En muchos casos, dependiendo, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de TDAH, trastorno de hiperactividad con déficit de atención, que obviamente ellos no logran estar mucho tiempo sentados, les es difícil acatar las normas, les es difícil permanecer sentados por mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Lógico, más que evidente, tiene que ser evaluado por el neurólogo y el psiquiatra. Y si el neurólogo y el psiquiatra recomiendan que el niño tiene que ser medicado, toca. Y esto hablarlo también en las escuelas, sensibilizar a la población en especial, diría no solamente la población en la sociedad, también la escuela, de entender que en muchos casos me sucedía cuando estaba en Venezuela que no me querían aceptar muchos alumnos que yo atendía porque presentaban diagnósticos muy difíciles, por ejemplo, como trastorno de hiperactividad con déficit de atención, como por ejemplo autismo, como por ejemplo conductas disruptivas, que ese es otro punto que hablaré más adelante en otros live, porque el cuento es largo. Las conductas disruptivas, más que todo la trabaja es un psicólogo o modificador de conducta. Entonces, muchas veces en los casos de que las docentes o el director de este centro educativo no te quiera aceptar a este niño con dificultades en el aprendizaje, porque lo más idóneo es que tú ya viendo alarmas, alertas rojas, banderas rojas en las conductas o en el comportamiento de este niño, ya tú lo hayas llevado a los diferentes especialistas para que sea tratado. Muchos casos o muchas escuelas no los integran, o si los integran hay una cierta, digamos, discriminación, sí,
o en algunos compañeros hasta bullying. Triste decirlo, pero es la realidad. Porque me tocó vivirlo, no en carne propia, gracias a Dios, pero sí con muchos alumnos que atendí. Por ejemplo, tuve un caso de un alumno con TDAH. Wow, muy, muy complejo, muy, muy difícil, un caso con trastorno de hiperactividad y déficit de atención que tenía que estar prácticamente medicado mucho para poder que, entre comillas, pudiera cumplir las normas y digamos, los requerimientos de la escuela. ¿Por qué? Porque también tenía muchas conductas observadas de los representantes de su entorno familiar de agresividad. Sí. Entonces, era un trabajo bastante difícil, era un trabajo bastante complejo, era un trabajo que agotaba mental y emocionalmente. Era muy satisfactorio, eso sí lo digo con el corazón en la mano. Era un trabajo muy satisfactorio, era un trabajo que, aunque era agotador mental y emocionalmente, era un trabajo que tú decías, wow, lo logré. Con este caso que casi todo el mundo me decía o me daban muy malas referencias de este alumno, me decían, ¿cómo haces para soportarlo? ¿Cómo? Detesto este tipo de comentarios hacia estos individuos, porque, discúlpame, perdóname, ellos no decidieron nacer con esta condición, no decidieron adquirir esta condición. Pasó, suceden, y discúlpame, perdóname, o sea, no es culpa de ellos esta situación de que ellos presenten estas dificultades del aprendizaje, pero sí es importante mencionar que tienes que ser muy empática, tienes que ser muy paciente y tener mucho cuidado. Una de las cosas que me frustra muchísimo también como profesional es que algunos casos no tienen tacto a la hora de hablar a la hora de hablarle a los representantes de sus hijos. No tienen tacto. O sea, está bien. Hay casos que son difíciles, hay casos que son complejos, hay casos que son wow, o sea, tú hablas 1, 2, 3 con el niño, pero por el amor de Dios, o sea, repito, empatía. Empatía y amor a la profesión. Muchas veces pienso que en algunos casos, por ejemplo, me sucedía mucho en Venezuela cuando ejercía mi profesión, no cuando ejercía, cuando hice pasantías primero. Cuando hice pasantías, colegas que de verdad yo decía, Señor Jesús, o sea, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Y, por ejemplo, en mi caso, yo siento que la misión a nivel profesional que se me presenta en esto, de poder trabajar con niños o con personas en general, no solamente con niños, con, con personas en general que presentan dificultades en el aprendizaje, es una experiencia que más que enseñarles a ellos es aprender de ellos. Lo veo yo así, que yo aprendo muchísimo de ellos, de ser más empática, de ser más humana, de ser más, de meterme más en el lugar de ellos, porque muchos, como he dicho anteriormente, reciben mucha discriminación y es
por esa falta de conocimiento y falta de sensibilización, de no hablar en las escuelas, por ejemplo, convencionales, entre comillas, de que hay niños que puedan llegar con alguna discapacidad o con alguna dificultad en el aprendizaje, ¿no? Y que tienen que ser todos en la misma escuela o tienen que estar todos los niños con dificultades en el aprendizaje en una escuela especial. No me parece. Lo digo como profesional, no me parece. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente sé que hay personas con dificultades en el aprendizaje o hay personas con dificultades para aprender que sé que pueden dar incluso hasta ser profesionales. Es cuestión de buscar las herramientas, las estrategias, las ayudas necesarias para poder llevar a cabo a ese individuo. Eso es todo. O sea, hacer un trabajo en equipo. En conjunto con la escuela, en conjunto con sensibilizar principalmente la sociedad a que entienda que uno no decide nacer con una discapacidad. Suceden, cosas que suceden, pero que, ¿qué podemos hacer? Y buscar herramientas en conjunto con los profesionales del equipo multidisciplinario, como lo he dicho anteriormente, neurólogo, psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, fisioterapeuta, terapeuta del lenguaje, fonoaudiólogo, etcétera, 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 para poder llevar a cabo una mejoría, un avance, una integración en este individuo. Eso es todo. De lo contrario, con quejas lo que hacemos y con esconder a estas personitas, lo que hacemos es, digamos, retroceder su proceso de avance como personas, como individuos, porque tienen todo el derecho de ser integrados a la sociedad, de ser integrados en la escuela, de ser integrados en el trabajo, de enseñarles algo que los haga sentir útiles, de ser integrados en el deporte, de ser integrados en todas las áreas de desarrollo posibles, como lo puede ser integrado una persona, como lo es una persona convencional. Bueno, hasta aquí dejo mi live. Gracias de verdad por la compañía. Trataré de hacer estos live más seguido en mis posibilidades, porque de verdad que el tiempo no me da mucho para poder hacerlos, pero bueno, haré todo lo posible. Gracias por el apoyo, gracias por escucharme, y si tienen alguna duda no duden en escribirme en mi página, Centro de Atención Integral IREP, y alguna duda en privado en mi TikTok, Jose Psicoeduca, ¿ok? Saludos a todos, bendiciones, y una vez más, gracias por escucharme.